Me encantó el testimonio de Julia, ¿sí? Tremendo, ¿verdad? Tremendo ese testimonio. Y vamos a, antes de empezar, ¿sí? O bueno, ya empezando para no demorarnos mucho, estamos en nuestra serie Fuera de Contexto, ¿verdad? Amén. Ya estamos terminando septiembre, estamos 18 de septiembre ya, wow. Ya estamos en los meses que terminan en breve, ¿verdad? Septiembre, ¿sí? De ahí octubre, de ahí huele a panetón. Bueno, desde julio ya en Perú huele a panetón, ¿no? Pero ya pronto entraremos a las tiendas y veremos ya adornos de Navidad. Qué rápido se pasa el tiempo. A veces tú dices, Señor, ¿por qué? ¿No? Bueno, siguiendo con esta serie, el día de hoy he querido titular a la meditación de esta mañana Mis planes, ¿ok? Mis planes. Y quiero que leamos Jeremías 29:11, dice la palabra de Dios, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, ¿sí? Para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana, porque yo creo que tú, Señor, nos vas a hablar a través de ella, Dios. Gracias por este tiempo tan hermoso que hoy tú nos has dado, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este texto, verdad? Muchos, ¿no? En Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En la primera versión que lo leí es la nueva versión de las Américas, Biblia de las Américas, ¿sí? Y saben, y es verdad, ¿verdad? Los planes de Dios son buenos, ¿sí? Pero vamos a ver, de repente esta mañana vamos a ver mucho contexto del por qué el Señor a través de Jeremías, del profeta Jeremías, le manda a declarar esto al pueblo de Israel, ¿sí? Antes de esto yo recuerdo algo, ¿no? Y les pedí permiso a mis padres para contarlo, porque es algo familiar, ¿sí? Los llamé en la mañana para decirles puedo y me dijeron, acá cuenta. Obviamente no voy a contar toda la historia, ¿no? Pero yo recuerdo en el año 1900, finales del 94 más o menos, es hace años, ¿verdad? Finales de 1994, algunos no habían nacido, creo, o estaban chiquititos, ¿no? Yo ya estaba grande, ¿no? Yo creo que tenía 11 años, ¿sí? Y recuerdo de que estábamos pasando por una crisis familiar, ¿sí? Y a mi mamá, de una hermana que el Señor usaba mucho, pero no iba a la iglesia, pero vivía al frente de la iglesia, ¿sí? Era extraño, no venía a la iglesia, pero vivía al frente, iba a otra iglesia, verdad que no sé cuál, pero una persona que era muy usada por Dios. Mis padres, yo nunca entré a su casa, me contaban de que tenía un lugar especial, ¿no? Donde ella oraba, muy guardado, ¿no? Muy especial, donde ella tenía sus encuentros con Dios en su casa. Y a esta hermana, a mi mamá, le da como una profecía, ¿no? Una palabra de Dios, ¿ok? Y le dijo que íbamos a sufrir 5 años, le dijo, como familia. 5 años de sufrimiento, 5 años de prueba, a partir del momento que le dio esa palabra. Y la verdad es que nadie quiere recibir ese tipo de, ¿no? Todos quieren, ¿qué? Recibir. Que serás esto, que el Señor aquí, que el Señor hará lo siguiente con tu vida, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría desea recibir. Y cuando yo tenía 11 años y escuché a mi mamá y a mi papá hablar esto, obviamente el Señor quería corregir cosas en mi papá, en mis padres. Y yo creo que nosotros, ¿no? Como familia, ¿sí? Yo tenía 11 años y cuando escuché esto que nos contaba mi mamá, yo decía 5 años y les prometo que yo contaba. Y decía, 94, 95, 96, 97, 98, 99, decía. Hasta el 99, decía yo. Cuando esté terminando mi secundaria, decía. Tanto Dios. Y fue así, tal y como el Señor habló a mis padres, a mi mamá en este caso, ¿no?
Fueron 5 años difíciles para mi familia. Difíciles. Desde que empezó el año, desde que dio esa palabra, era difícil. Los tiempos que pasamos, muy de apretura económica. Yo recuerdo que íbamos a una iglesia grande, bonita, y al año siguiente era una iglesia que a las justas tenía techo, ¿no? Y que la mayoría de hermanos que iban eran hermanos que trabajaban en la chácara, ¿no? Y yo tenía 11 años, o sea, era adolescente, estaba entrando en esa etapa. Igual iba, no iba con muchas ganas, pero iba a la iglesia, ¿no? Después de ver una iglesia grande, con amigos y todo, mudarme de ciudad, fue difícil. Y pasaron esos 5 años. Y la verdad que Dios cumplió su palabra. O sea, cumplió los 5 años. Y también la otra etapa que venía en nuestras vidas. Nos mudamos para Arequipa después y ya la historia la saben muchos de ustedes. Con eso no quiero decir que después nuestra vida fue perfecta, un jardín de rosas, no. Hubo igual batallas, hubo cosas que cambiaron nuestras vidas también, pero Dios cumple su palabra. Y les cuento esto porque ese texto que Dios a través de su profeta Jeremías le da a su pueblo es en ese sentido. Y ahora vamos a ver por qué. Era una promesa que el Señor daba a Israel a pesar de todo. Y quiero que leamos Jeremías 29:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. ¿Sí? El profeta Jeremías declara aquí en el nombre de Dios una promesa para el pueblo de Israel. ¿Sí? Esta es una promesa, era una promesa de volver de un exilio, ¿ok? Fuera de su casa, fuera de Israel, de un exilio que iba a durar ¿cuánto? 70 años. Yo me hubiera muerto si hubiera dicho, hermanos, van a tener 70 años. Bueno, fueron 5, ¿no? Pero aquí el Señor está hablando no a una persona, sino al pueblo de Israel. Y les estaba diciendo, yo les haré regresar, pero tendrán que pasar 70 años fuera de casa, en el exilio, bajo el poder de otro rey, de otro reinado, de otro gobierno, un gobierno pagano, que era el gobierno de Babilonia. ¿Okay? No era una bonita noticia, ¿verdad? ¿O sí? No lo era. Y qué difícil fue para Jeremías haber dado esta noticia. Y quiero que leamos, vamos a leer mucho esta mañana, ¿sí? Jeremías 25, 3, 7. Y quiero que estemos atentos, por favor, para tener un poco de contexto de todo esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿No lo tienen? Perdón. ¿Sí? Es que si no no hay problema, lo leo fuerte ya, no hay problema. Jeremías 25, 3 al 7, una vez más. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años, escuchen bien esto, 23 años ha venido a mí la palabra del Señor. Eso está hablando Jeremías a Israel, y les ha hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Y el Señor les envió repetidas veces todos sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon y ni pusieron atención. Ellos les decían: vuélvanse ahora cada uno de su camino y de la maldad de sus obras, y habitarán en la tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus padres para siempre. No vayan tras otros manos y no les haré ningún mal. Pero no me han escuchado, declara el Señor. De modo que me provocaron a ira con la obra de sus manos para su propio mal. ¿Cuántos años el Señor estuvo hablando al pueblo de Israel? 23 años. No es que de la nada vino Jeremías y dijo: 70 años van a estar en el exilio por malos. No, el Señor en su gran misericordia
habló al pueblo de Israel por 23 años. Profetas hablándole al pueblo de Israel, diciéndole: vuélvanse de sus caminos, arrepiéntanse, vamos pueblo de Israel, háganlo. Pero ellos quisieron oídos sordos, no escucharon. Y dice la palabra de Dios, provocaron a ira al Señor. Y esto me trae memoria el Salmo 103:8, que dice, no lo vamos a poner porque no lo he puesto para que lo ponga, pero lo sabemos, que tenemos un Dios que es misericordioso y clemente, dice la palabra de Dios, lento para la ira y grande en misericordia. A veces nos olvidamos del lento para la ira, ¿verdad? Nos olvidamos de eso, no solo nos recordamos del grande en misericordia y nos olvidamos del lento para la ira. Y acá el Señor había hablado por 23 años al pueblo de Israel, 23 años hablándole, y pues llegó la ira de Dios al pueblo de Israel. Quiero que leamos lo siguiente, no lo vamos a poner, escúchenlo por favor. Y el Señor quería corregir a su pueblo, porque era un padre que amaba a su pueblo. Escuchaba a un predicador decir, de repente por toda la maldad que había cometido este pueblo, Dios podía desaparecer de la faz de la tierra a Israel. Pero, porque 23 años ahí dale y nada, ya pues, no. Pero corrigió, porque un padre bueno corrige, un padre bueno disciplina. Amén. Y ahora el Señor les dice lo siguiente, a través de Jeremías: por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, un rey pagano, los traeré contra esta tierra, contra tus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Esa palabra estaba diciéndoles a su pueblo. Además haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. ¿Qué? Es como que el Señor dijo, ok, 23 años, tienen que aprender. Y lanza esta profecía de desolación, de que no iba a caer nada de su pueblo, a su propio pueblo, a Israel, y que iba a traer un rey pagano, a Nabucodonosor. ¿Y qué le dice? Mi siervo, no porque era un santo, no, simplemente porque iba a servirle para ese tiempo. Como es que a veces Dios pone personas en nuestros caminos, no porque sean santos, solo porque Él quiere enseñarnos algo a nosotros. Y usará la vida de cualquiera. Y no por eso serán cristianos, ni santitos, ni nada. Simplemente Dios en su gran sabiduría usará al que Él quiera, cuando quiera. Así es Dios. Y aquí usó a Nabucodonosor para poder estar, para que venga a desolar Judá, Israel. Ahora, Dios fue bueno a pesar de todo el pecado del pueblo de Israel. Incluso algunos habían tomado ya, algunos del pueblo de Israel habían tomado, iban a la iglesia, bueno, no a la iglesia, iban al templo, ¿sí? Iban al templo, pero fuera del templo vivían una vida totalmente pagana algunos. Incluso algunos sacrificaban sus hijos a Moloc, ¿no? Habían tenido hasta esta costumbre ya algunos del pueblo de Israel, sacrificaban a sus hijos. O sea, Dios estaba harto de todo esto, pero amaba a su pueblo. Quizá merecían ser exterminados, quizá merecían ser borrados del mapa, pero les dice en su amor, tranquilos, solo son 70 años. 70 años. Ahora bien, sí es cierto que aquí está hablando del pueblo de Israel, y nos sirve a nosotros saber todo esto para tener un contexto de Jeremías 29:11. También nos sirven para entender el actuar de Dios, que es un Dios que corrige. Tenemos un Dios que disciplina y que corrige vidas, y que es amor. Eso es amor.
Eso es amor. Porque el Señor corrige, porque tiene un propósito, tiene un plan. El plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas es acercarnos a ser a la imagen de Cristo. Amén. Eso sí, vamos a entender, eso pasa, o sea, llegar a la imagen de Cristo, eso sí entendemos la corrección que Dios tiene para nuestras vidas. Porque si no la entendemos, pues seguiremos igual. Ahora, el pueblo de Israel escucha esto, 70 años, así. Y después se levantan falsas promesas. Esta palabra era fuerte, era muy fuerte, de verdad, pero era firme. El Señor no cambió. 70 años de exilio, lo necesitan. No será para siempre. Pero los israelitas no querían aceptar esto. No hubo arrepentimiento en ellos. No es que escucharon esto y dijeron, nos arrepentimos. No hubo arrepentimiento en ellos. No hubo. Incluso querían matar a Jeremías. Cuando Jeremías le dio esta palabra al pueblo de Israel, ellos querían matarlo. ¿Se imaginan cómo estaba el corazón de este pueblo? Estaban confabulando para matar a Jeremías por lo que había dicho. Y hubo algunos ancianos que se levantaron y dijeron, pero antes había habido otro profeta, Miqueas, que también había profetizado así en épocas del rey Ezequías. O sea, estaba hablando del pasado, ¿no? Y no lo mataron, dijo. Porque Miqueas también habló contra este rey y no lo mataron, sino que el pueblo se arrepintió a pesar de todo. Pero a pesar de esas declaraciones de los ancianos, el pueblo de Dios no aceptó. Incluso hubo un profeta que se levantó, otro profeta, Urías, que profetizó conforme a lo que había dicho Jeremías, como apoyando la palabra de Jeremías. Y profetizó igual. ¿Y saben qué pasó? Lo persiguieron. Y él de miedo huyó a Egipto. Eso dice, léanlo después, ahorita no está en el capítulo 26. Y él huyó a Egipto, dice la palabra de Dios. Y el rey Joacim, que estaba reinando en esa época en Judá, mandó a traerlo a este profeta, que también habló igual que Jeremías, con las palabras que Jeremías también habló, apoyando esto, y lo mató. Dice la palabra de Dios que lo atravesó con su espada, el rey, a este profeta. Pero Jeremías se salvó, porque también lo habían apresado. Jeremías no cambió, no, lo que quería hacer este rey era todo el que hable como habló Jeremías, pues ya saben cuál es su final. Pero Jeremías no cambió su palabra. Gracias, había una persona que se llamaba Ahicam, que era padre de Gedalías, ¿sí? Que era un buen amigo de Jeremías, que gracias a él pudo conservar su vida, conservar la vida de Jeremías. Ahora, esto lo van a encontrar en el capítulo 26. Ahora, si ustedes siguen leyendo todo esto, esta historia, van a ver que lo que hacía el Señor era confirmar su profecía. El Señor no cambiaba su palabra. No dijo, lo van a matar, no, mejor cambio. No, pobrecito mi pueblo, mejor lo cambio. No, el Señor vez tras vez confirmaba su profecía por medio de Jeremías, diciéndole que no crean en lo que dicen otros, porque se levantaron los otros profetas para decir, no son 70 años, son solo 2 años. O sea, se levantaron otros diciendo, en el nombre del Señor, eso dice Jeremías, en el nombre del Señor se levantaron y dijeron, no le hagan caso a Jeremías, no hagan caso a Urías, solo serán 2 años, tranquilos, take it easy. No, el Señor es bueno, el Señor te ama, tranquilos. Y en el nombre del Señor. Entonces, y Jeremías se levantaba diciendo, no crean lo que están hablando ellos. El Señor ya habló. ¿No? El Señor ya habló. El cautiverio durará 70 años y regresarán, pero necesitan ese tiempo, lo necesitan. Y en todo este mover se levanta un profeta, un falso profeta que se llamaba Ananías, y profetizó lo siguiente, y vamos a leerlo. Está en Jeremías 28, 2 al 4. Así dice el Señor. Esto no lo dijo Jeremías, sino lo dijo el profeta falso Ananías, y dijo lo siguiente:
Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Miren, así dice el Señor de los ejércitos, este profeta falso, el Dios de Israel: he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y llevó a Babilonia. Y a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, que había sido exiliado también, y a todos los desterrados de Judá que fueron a Babilonia, yo los haré volver a este lugar, declara el Señor, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Esto no lo dijo Jeremías, lo dijo un falso profeta. Se escucha bonito, ¿no? A veces es así. A veces es así. Pero esas palabras fueron totalmente contrarias a lo que Dios ya había hablado a su pueblo. Y lo que estaba haciendo Ananías era confiar al pueblo de Dios, hacer confiar al pueblo de Dios en una mentira. Querían que el pueblo de Dios crean en una mentira. No, querían el aplauso del pueblo. Querían el abrazo del pueblo. Eso es lo que quería Ananías. Quería quedar bien con el pueblo de Israel. Entonces se inventó una profecía en el nombre del Señor. ¿Y saben qué? ¿Qué creen que pasó con Ananías? Pues el Señor acabó con su vida. Acabó con la vida de este falso profeta, porque promovió rebelión contra el Señor. Y ese mismo año murió, a los 2 meses de su vaticinio. A los 2 meses que él dijo esta palabra, el Señor lo sacó a este falso profeta. Entonces, ¿saben, amada iglesia? El pueblo de Israel era un pueblo testarudo, que a pesar de que ya estaban bajo el dominio del rey, ya estaban bajo el dominio del rey de Babilonia, ¿no? Ya estaban bajo su dominio. Había un rey, en ese, porque uno había sido ya exiliado, quedó otro rey que se llamaba Sedequías, que era rey de Judá, pero que ya era un vasallo del rey de Babilonia. O sea, simplemente estaba bajo el vasallaje del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. En una primera etapa era un vasallaje, y en una segunda etapa se rebeló. ¿Por qué se rebeló? Por esta palabra de este falso profeta. Porque si este falso profeta dijo 2 años, entonces voy a luchar. Pero este rey no escuchó la palabra que había hablado Dios a través de Jeremías, sino que escuchó lo que le convenía. Entonces, ellos no querían escuchar lo que Dios ya había hablado. Pero Dios confirmó una vez más que lo que iba a hacer se iba a cumplir. Y quiero que leamos Jeremías 29, 4, 7, y dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén, a Babilonia. ¿Sí? Está confirmando el Señor a través de Jeremías. Miren lo que les dice. Voy a leerlo una vez más. Unos que decían 2 añitos, profetas, 2 años nomás. ¿Qué había dicho el Señor? ¿Cuántos años? 70 años. Esa era su palabra. Tienen que pasar por ese tiempo. Y confirma de una forma muy clara y les dice: así dice el Señor de los ejércitos, al Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al desierto de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den de sus hijas a sus maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplíquense ahí, no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Es Dios diciéndole: mire, hijito, son 70 años. Son 70. Así que vive, siembra, ten familia, cásate, porque no van a ser 2. Son 70. Dios confirmando: yo ya hablé, yo ya dije. Así que vamos, crezcan, ¿no? Bajo ese dominio de Nabucodonosor, busquen el bienestar de la ciudad en paz, porque donde haya bienestar, donde haya paz, también tendrán paz ustedes. Aprendan a vivir
Oren por esa ciudad. O sea, el Señor es como que les dijo, no van a regresar ahorita. Dios estaba dejando claro que no iba para 2 años. No, esto no va para 2 años. Hijos, yo les dije, 70, qué tercos que son. Esa sería la duración. Dios es un Dios de procesos. ¿Saben? Dios no se salta a los procesos en nuestras vidas. Es un Dios de procesos. Algunos serán más procesos, algunos serán más duros como el pueblo de Israel quizá. Otros entenderán y dirán, amén, Señor, lo acepto y acepto este tiempo de disciplina, acepto este proceso en mi vida. Quizá otros no, pero Dios es un Dios de procesos, que sabe cuánto tiempo necesitamos para ser moldeados. Él lo sabe. Pero es verdad que a veces somos como el pueblo de Israel, ¿no? ¿Verdad? Buscamos otras opiniones, ¿no? Que nos digan lo que queremos escuchar. Aunque Dios ya habló a nuestras vidas. Cuando Dios habla a nuestras vidas, sí, el que es duro va a querer oír otras opiniones, va a querer buscar otro consejo. Pero cuando Dios ya habló, y a veces hasta nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Escuchando mensajes que reafirmen nuestra situación, que reafirmen nuestra posición. Y bueno, quizá ese predicador, el que estemos escuchando, no es que sea un hereje, no es que sea un falso profeta, sino simplemente es hablando para otras personas. Pero tú ahí, con un corazón duro, escuchando, eso sí, eso me dice a mí el Señor, cuando Dios ya habló a tu vida. Cuando Él ya habló. Y nos engañamos. Solo queremos escuchar algo que reafirme mi posición. Tratando de meter cosas que Dios no habló a nuestras vidas con calzador. ¿Han visto cómo es el calzador algunos de ustedes? Yo me acuerdo que mi papá tenía un calzador, porque mi papá tiene el empeine alto, yo un poquito, pero él más. Entonces necesitaba una cosa que se pone detrás del pie para que entre, ¿verdad?, el zapato. A eso le llaman cuando con calzador nos quieren poner las cosas, ¿no? O sea, la fuerza. Y a veces queremos forzar cosas que Dios no habló a nuestras vidas y queremos forzarlo. Así lo dijo cuando ya Dios habló. ¿Saben? Son sus planes. El Señor dice, mis planes. Sí tenemos planes nosotros, ¿no? Ahora, después de todo este contexto histórico, viene Jeremías 29:11. Después de todo esto, de esta historia, viene Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Acá le habla al pueblo de Israel. No está hablándole a una persona, sino al pueblo de Israel. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Yo les aseguro, hermanos, que esos planes que tenía el Señor para el pueblo de Israel, ese tiempo, para muchos eran calamidades. Para muchos eran tiempos de no bienestar. Pero en los planes de Dios estaba que, hijo, ese tiempo de 70 años son de bienestar, no son de calamidad. Es para tu vida, les decía al pueblo de Israel. En ese contexto debemos entender Jeremías 29:11. Aquí Dios está haciendo recordar a su pueblo que Él sabe muy bien los planes que tiene para ellos. Dios no se olvida. Tú te puedes olvidar de la palabra que Él ya habló, pero Dios no se olvida. Ya te lo dije. O sea, vienes de nuevo a preguntarme, ya te hablé. Y como ustedes ven en la historia, el Señor no cambió de parecer. El Señor reafirmaba su palabra. Él sabe muy bien los planes que tiene para su pueblo. Quizá puedan parecer no tan bonitos, pero Él sabe que es lo mejor para su pueblo. Los judíos exiliados vivieron la experiencia del juicio de Dios sobre su nación y quizá les resultaba fácil pensar que Dios se había olvidado de ellos, que Dios no los amaba. Quizás no lo entendían y buscaban otras profecías, buscaban otras palabras, buscaban otros consejos. Pero Dios, a través de Jeremías, del profeta Jeremías, les aseguró, les dijo con total seguridad que sus planes son de bien y no de calamidad, que Él sabe lo que está haciendo, aunque a veces, amada iglesia, humanamente parezca todo
lo contrario. Todos estos planes, entró fuerte, pero está bien. Todos estos planes tienen el propósito de darles un futuro y una esperanza a nosotros, a sus hijos, a su pueblo. Es decir, un final esperanzador. Aunque no parezca, hay un final esperanzador. Lo hay. Lo hay. En nuestro país vivimos con muchos hermanos que a la fuerza han tenido que exiliarse a sí mismos de sus países. Y a veces no entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Pero yo les aseguro que siempre los planes de Dios son planes de bienestar y no de calamidad. Amén. Y miren, todos estos planes tienen el propósito de darles un futuro y una esperanza, es decir, un final esperanzador. La naturaleza de ese final esperanzador está en los siguientes versículos y está después, y lo vamos a leer. ¿Y qué dice después del versículo 29-11? En el 12 dice: y ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expuse, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Esto les dijo cuando faltaban todavía muchos años para que se cumpla. Pero Dios le dijo: hey, tienes que pasar. Mira, tengo una promesa, pero necesitas este tiempo. Sí, lo tengo, sí, pero necesitas este tiempo. No te saltes procesos en tu vida. El final esperanzador era un pueblo con el corazón rendido. Israel no tenía un corazón rendido a Dios, más bien tenía un corazón totalmente contrario a Dios, que no quería escucharlo, que quería seguir sus caminos. Pero el final de todo esto era un pueblo rendido, un pueblo en comunión con Dios, que encontrará en Él, en Dios, su guía, porque tendrá un corazón restaurado, totalmente rendido a Dios, y ya no en el destierro, sino en su tierra, en su casa. Dios iba a restaurarlos, ya no serían cautivos, y eso iba a ser Dios con ellos, pero necesitaban pasar por el proceso de 70 años. Dios hoy también tiene su plan para con nosotros. Tiene su propósito para nuestras vidas. Y el propósito de Dios para nuestras vidas es santificarnos, transformarnos a la imagen de Jesucristo. Esto nos llevará a procesos que quizá no entendamos, pero debemos confiar que el plan de Dios siempre es bueno. Confiar que Él sabe lo que hace en nuestras vidas. Podrá haber pruebas, dificultades que van a servir para moldear nuestras vidas, planes para nuestro bien. Cuando vivimos este tiempo, cuando yo les conté al principio, fue difícil, pero aprendimos a confiar en Dios, porque nos mudamos, y esto no lo conté, pero nos mudamos a una ciudad donde mi padre tenía amigos y que pensamos que nos iban a ayudar a acoger, pero no fue así. Fue todo lo contrario. Quizá de las personas que menos podíamos imaginar que nos ayudarían, nos ayudaron. Pero no entendimos que Dios tenía el control y que Dios quería hacernos aprender algo, de no confiar en el hombre, sino confiar en la voluntad de Dios, en sus planes, que Él no te va a dejar, no te va a dejar. Aunque sea difícil, tenemos que entender ese proceso, entenderlo, iglesia. Y yo les hablo esta mañana, entendamos el proceso. Yo no sé qué proceso estás teniendo tú con Dios en tu vida, pero es necesario que estemos conectados con Él y entender y decir: Dios, entiendo tu proceso. Podemos tomar esta promesa que era para el pueblo de Israel, para nuestras vidas también, no entendiéndolo como que los planes de bien son cosas bonitas para nosotros, sin sufrimiento, cosas terrenales. Y no,
podemos tomarlo de una forma más amplia, que Dios está trabajando en nuestras vidas, transformándolas a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para una eternidad donde todos gobernaremos con Él. Porque nuestra vida acá es pasajera. Un fin mucho más elevado, mucho más allá de lo material, mucho más allá de lo terrenal. Un plan eterno. Que Dios hoy nos dice, ese es mi plan. Mi plan. Porque Él tiene sus planes. Amén. No es planes míos, metas mías, sino es su plan, no nuestro plan. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Yo quiero glorificar tu nombre antes de todo, Dios, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre. Dios, permítenos entender tu plan precioso, que tú nos quieres formar para tu gloria, Señor. Que esto que hay aquí es pasajero, pero lo tuyo es eterno. Que entendamos esto en nuestras vidas, Padre. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.